La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación. En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Ya transcurrió el primer mes del 2025. Erika, ¿cómo estás? Hola, Edgar, buenos días. Pues sí, así es, ya se nos fue el primer mes del año. Así es, esto va volando. Y bueno, saludando al buen Lalo Carrillo desde los controles. Ya lo sabes, sigan nuestra transmisión a través del 88.5 de FM. Todas las ediciones de La Neta de la Ciencia disponibles a través del Spotify de Radio y Televisión Universitaria, así como en las redes sociales como @Coposit. Vámonos con los titulares. Titulares. La ciencia revela el motivo por el que algunas personas oyen voces internas. El Everest es tan alto y aún sigue creciendo por la erosión de un río cercano. Gato montés, el felino de en medio. El fototrampeo en los monitores mastofaunísticos. Este es el motivo por el que se podría dejar de llamar cáncer al cáncer de próstata en sus primeras etapas. Un estudio confirma un mayor acortamiento de la longitud de los telómeros tras un año de COVID-19 grave. Chick H predice con precisión el riesgo de morir analizando células de la boca. Un nuevo auricular con láser logra evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular. Experto asegura que la hipertensión puede ser resultado de una enfermedad grave. Descubren la relación entre la progresión de la arteriosclerosis y la mortalidad global. Curan diabetes 1 con implantes de células madre del mismo paciente. Elementos del marketing AIDA en la publicación de las fichas de patente. Especialista de Harvard deja advertencias sobre el manejo de la IA en la actualidad. Detectan contaminación en hielos comerciales. Historias de gusanos cavernícolas. Aprender ayudando. Universitarios fabricantes de prótesis a medida. Y en el top 10, las infecciones emergentes del siglo XX y el siglo XXI. Estas son las netas de hoy. Y bueno, desde el Universal, la ciencia revela el motivo por el que algunas personas oyen voces internas. Un equipo de científicos llevó a cabo encefalogramas o EEG en 40 participantes, 20 diagnosticados con esquizofrenia que experimentan alucinaciones auditivas y 20 que nunca han sufrido estas experiencias. El estudio, publicado en la revista PLOS ONE, ha identificado mecanismos cerebrales que podrían explicar por qué algunas personas, especialmente aquellas con esquizofrenia, experimentan voces internas. El análisis reveló que el deterioro de las conexiones entre los sistemas motor y auditivo del cerebro impide que los pacientes supriman el sonido de su propia voz al hablar, siendo un proceso conocido como descarga coronaria. Este mecanismo normalmente ayuda a distinguir entre pensamientos internos y estímulos externos, pero en quienes padecen alucinaciones auditivas, este proceso no se activa adecuadamente. Los resultados abren nuevas posibilidades para investigar tratamientos que ayudan a mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan estas experiencias, ofreciendo esperanza a quienes sufren estas difíciles realidades. Y desde Crónica. El Everest es tan alto y aún sigue creciendo por la erosión de un río cercano. Un estudio publicado en Nature Geoscience, realizado por la Universidad de Londres y la Universidad China de Geociencias, explica que el río Arun, al este del Everest, ha erosionado masivamente el terreno, provocando un fenómeno llamado rebote isostático. Este proceso empuja la montaña hacia arriba unos 2 milímetros por año, elevando su altura entre 15 y 50 metros en los últimos 89.000 años. Este efecto también impacta en los picos cercanos, como el Lhotse y el Makalu, que se elevan debido a la presión desde el manto terrestre. Para simular la evolución de la red del río Kosi y compararla con la topografía existente, los científicos usaron modelos numéricos, los cuales sostienen que, aunque la erosión habría reducido la elevación localmente a lo largo del cauce del río, la retirada repentina de la masa erosionada por la creación del desfiladero había provocado que el paisaje circundante, incluyendo el monte Everest, lo compense con un levantamiento de la superficie. Gato montés, el felino de en medio, por Crónica. En México habitan diferentes especies de felinos, entre ellas el gato montés o lince rojo, conocido científicamente como Lynx rufus.
Este felino es de tamaño mediano, el tercero más grande del país después del jaguar y el puma, de pelaje corto y denso. Su color va de amarillento al pardo rojizo, con una característica cola corta y orejas puntiagudas. Su distribución abarca desde el sur de Canadá hasta Oaxaca en México, donde prefiere bosques y zonas de matorrales. Es un felino solitario que se alimenta principalmente de mamíferos pequeños como liebres, conejos, roedores y en ocasiones puede llegar a comer venado cola blanca u otros ungulados. Y su actividad es esencialmente crepuscular o nocturna. Expertos de la Red de Biología y Conservación de Vertebrados del Instituto de Ecología AC de Jalapa, Veracruz, advierte que esta especie enfrenta amenazas como la pérdida de su hábitat y la cacería ilegal. Y desde Crónica, el fototrampeo en los monitores mastofaunicíticos. El uso de cámaras trampas o fototrampeo se ha convertido en una herramienta esencial para el estudio y conservación de mamíferos desde la década de 1990 en todo el mundo. Esta técnica permite monitorear especies de tamaño mediano y grande sin perturbar su medio ambiente, capturando imágenes mediante sensores de movimiento y luz infrarroja, incluso de noche. Los aparatos proporcionan datos valiosos sobre la distribución, abundancia y comportamiento de la fauna, ayudando a identificar especies raras o esquivas. El Departamento de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Saltillo, en Coahuila, México, señala que el fototrampeo es una herramienta crucial en la investigación y conservación de mamíferos silvestres, facilitando datos detallados y precisos de manera eficiente y no invasiva, lo cual es esencial para la toma de decisiones informadas en la gestión de la biodiversidad, y aunque la presenta desafíos técnicos y éticos, es una técnica eficiente, económica y no invasiva que facilita la gestión y la conservación de la biodiversidad. Y desde InfoSalud, este es el motivo por el que se podría dejar de llamar cáncer al cáncer de próstata en sus primeras etapas. Un estudio reciente publicado por el Journal of the National Cancer Institute de investigadores de la Universidad de California en Estados Unidos y liderado por el Dr. Matthew Kopperberg de los departamentos de Urología, Epidemiología y Bioestadística sugiere que estos ciertos cambios iniciales en la próstata no deberían de llamarse cáncer. Según los investigadores, una categoría comúnmente detectada en necropsias conocida como GG1 suele ser de bajo riesgo y en muchos casos no se desarrolla en un cáncer agresivo. Sin embargo, el término cáncer asociado con metástasis y mortalidad genera preocupación y puede llevar a tratamientos innecesarios y a una carga psicológica en los pacientes. Kopperberg advierte que el estudio propone cambiar la terminología para reducir el impacto emocional del diagnóstico, promoviendo un enfoque en el monitoreo sin alarmar a los pacientes cuando no existe un riesgo serio. Un estudio confirma un mayor acortamiento de la longitud de los telómeros tras un año de COVID-19 grave, por InfoSalud. Un equipo de científicos del Instituto de Salud Carlos III en España revela que una estancia prolongada en el uso de ventilación mecánica invasiva en pacientes de COVID-19 acelera el acortamiento de los telómeros, que son marcadores de envejecimiento celular, observándose efectos hasta un año después de la recuperación. El estudio publicado en la revista Critical Care está coordinado desde la Unidad de Infección Viral e Inmunidad del Centro Nacional de Microbiología, que analizó a 49 pacientes y también concluyó que quienes necesitaron ventilación tuvieron problemas respiratorios a largo plazo como fibrosis pulmonar. Las investigadoras del estudio son Amanda Fernández Rodríguez, Ana Virceda Verdices y María Jiménez Sousa, del área de enfermedades infecciosas del Centro de Investigación Biomédica en red del Instituto, en colaboración con los hospitales universitarios del Tajo e Infancia Cristina. Sugieren un rastreo cercano a los pacientes debido al posible aumento de enfermedades ligadas a la edad y problemas respiratorios futuros. Chick H predice con precisión el riesgo de morir analizando células de la boca, por InfoSalud. Científicos en Estados Unidos han desarrollado un nuevo reloj epigenético llamado Chick H, capaz de predecir con precisión el riesgo de mortalidad, usando células del interior de la mejilla, facilitando la recolección de datos respecto a otros métodos basados en sangre. Según un estudio publicado en Frontiers in Aging,
Este método mide la metilación del ADN en sitios específicos, revelando vínculos entre ciertos genes y el envejecimiento, como el PDZRN4, un posible supresor tumoral. No todos envejecemos al mismo ritmo. Sin embargo, algunos supercentenarios pueden envejecer excepcionalmente lento debido a que ganaron el premio gordo de la genética. Se sabe que una gran cantidad de factores conductuales y de estilo de vida aceleran el envejecimiento, incluidos el estrés, la falta de sueño, la mala nutrición, el tabaquismo y el alcohol. En un análisis de 1.513 personas en el Reino Unido, el reloj demostró que por cada aumento en una desviación estándar de Chick Age, el riesgo de mortalidad aumentaba un 21%, destacando su eficacia para estudiar la biología de la vejez a través de un hisopado bucal no invasivo. Un nuevo auricular con láser logra evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular por Infosalud. Ingenieros del Caltech y la Universidad del Sur de California han desarrollado un dispositivo en forma de auriculares que miden el riesgo de sufrir un ictus de manera no invasiva. El aparato usa láser para monitorear cambios en el flujo y volumen de sangre en el cerebro cuando la persona contiene la respiración, lo que permite evaluar la rigidez de los vasos sanguíneos, un factor clave en el riesgo de ictus, que es una condición médica grave que ocurre cuando el flujo de sangre en el cerebro se interrumpe o reduce, privando al tejido cerebral de oxígeno y nutrientes esenciales. El estudio publicado en Biomedical Optics Express señala que la espectroscopía óptica de contraste de moteado, SCOS, mide la disminución de la intensidad de la luz, desde el punto en el que entra en el cráneo hasta el lugar en el que se recoge la luz rebotada, para así determinar el volumen de sangre en los vasos sanguíneos del cerebro. Esta técnica podría distinguir entre personas con alto y bajo riesgo. Además, los expertos están ampliando las pruebas y se espera que este dispositivo se convierta en una herramienta de detección temprana de riesgo de ictus. Desde Infosalud, experto asegura que la hipertensión puede ser resultado de una enfermedad grave. El doctor José María Mostaza, responsable de la Unidad de Riesgo Vascular del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular de la Olympia Quirónsalud en España, advierte que algunos casos de hipertensión pueden ser síntomas de enfermedades graves, como patologías metabólicas asociadas a tumores de la glándula suprarrenal o del tejido neuroendocrino, apnea del sueño, entre otros problemas de salud, en cuyo caso se conoce como hipertensión secundaria, siendo un factor clave en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y renales, por lo que su manejo es fundamental para prevenir complicaciones. El doctor Mostaza recomienda realizar pruebas específicas de hipertensión en niños o jóvenes si es severa en menores de 40 años, si surge de manera repentina o si es difícil de controlar incluso con varios medicamentos. También declara que se deben tomar precauciones si la presión empeora rápidamente en pacientes previamente controlados o si se presentan síntomas como calambres o sudoración excesiva. Ante estos signos, se sugiere consultar a un especialista para descartar posibles enfermedades graves. Descubren la relación entre la progresión de la aterosclerosis y la mortalidad global, por La Vanguardia. Un estudio internacional realizado por científicos de Mount Sinai de Nueva York y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de España, publicado en la revista The Journal of American College of Cardiology, revela que la progresión de la arteriosclerosis silente en personas sin síntomas se asocia con un mayor riesgo de mortalidad. Dicho padecimiento es la acumulación de colesterol en las arterias, lo que endurece los vasos y restringe el flujo sanguíneo, incrementando el riesgo de eventos cardiovasculares graves. El proyecto Biolmesh, liderado por el Dr. Valentí Fuster, muestra que la progresión de la placa en arterias, como la carótida, está ligada a la mortalidad. Incluso en personas asintomáticas y durante 12 años de seguimiento, el estudio encontró que los pacientes con mayor carga de placa tenían una tasa de mortalidad mucho mayor. Borja Ibáñez del SNIC destaca que una ecografía vascular, prueba sencilla y no invasiva, puede ayudar a predecir riesgos, permitiendo personalizar recomendaciones y mejorar el control de factores cardiovasculares en la población. Curan diabetes 1 con implante de células madre del mismo paciente. Por Crónica. Un equipo de científicos chinos logró por primera vez curar la diabetes tipo 1 mediante un tratamiento basado en células madre reprogramadas. El estudio, publicado en la revista Cell, describe cómo inyectaron islotes productores de insulina derivados de células madre en el hígado de una persona de 25 años,
quien en menos de 3 meses comenzó a producir su propia insulina. La paciente ha dejado de depender de la insulina externa y ha mantenido niveles estables de glucosa durante más de un año, sin altas de azúcar en la sangre, experimentando mejoras notables. Este avance, realizado por expertos de la Universidad de Pekín y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, utiliza células madre pluripotentes inducidas químicamente para generar islotes, probadas previamente en ratones y primates. Este tratamiento podría revolucionar el manejo de la diabetes tipo 1, aunque los investigadores enfatizan la necesidad de replicar los resultados en más pacientes antes de considerar un avance definitivo. Además, se exploran más pruebas con células madre de donantes, ya que la terapia con células propias presenta desafíos para la comercialización a gran escala. Y desde Crónica, elementos del marketing AIDA en la publicidad de las fichas de patente. El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, AC, ha identificado la falta de estrategias de marketing como un obstáculo para la escalabilidad de sus patentes. Para resolver este problema, se reestructuraron las fichas que son resúmenes publicitarios de las invenciones, con el objeto de hacerlas más accesibles y atractivas para inversionistas y socios potenciales. El principal reto era que muchas fichas tenían un lenguaje técnico y complicado, lo que limitaba su comprensión a solo expertos. Para mejorar esto, se implementó el modelo AIDA, que busca captar atención, despertar interés y fomentar la acción. Además, se optimizó el diseño gráfico y se incorporaron imágenes y elementos SEO para mejorar la visibilidad en motores de búsqueda. Estas mejoras se suman a otras acciones para alinear las invenciones con las tendencias del mercado y fortalecer la estructura de comercialización, como telemarketing y marketing digital. Asimismo, el CIATEG continuará trabajando en asegurarse de que las tecnologías sean relevantes y demandadas por la industria. Especialista de Harvard deja advertencias sobre el manejo de la IA en la actualidad, por el Universal. Durante el foro Democracia de IA en Buenos Aires, la profesora de Harvard, Marusia Levesque, advirtió sobre los peligros que implica la concentración de poder en algunas corporaciones tecnológicas en vías de desarrollo de la inteligencia artificial o IA. Señaló que la carrera por dominar el mercado de la inteligencia artificial está llevando a las empresas a lanzar productos sin la seguridad adecuada, lo que podría poner en riesgo la privacidad, la justicia y los derechos humanos. Levesque propuso un modelo de gobernanza policéntrica, donde el poder se distribuya entre varios actores, en lugar de concentrarse en unas pocas empresas. También resaltó la importancia de que las compañías tecnológicas sean supervisadas y que los gobiernos trabajen en cooperación con otras naciones, especialmente en América Latina, donde las regulaciones locales enfrentan grandes retos debido al poder económico de estas corporaciones. Además, subrayó que una regulación equitativa de la IA es crucial para proteger las democracias y con ello evitar que estas tecnologías profundicen las desigualdades. Detectan contaminación en hielos comerciales, por Crónica. Una investigación del Instituto Politécnico Nacional ha revelado que el hielo envasado que se comercializa en tiendas de México podría estar contaminado con bacterias patógenas como coliformes fecales, E. coli, Enterohemorrhagica, Klebsiella, Salmonella, entre otros. El estudio, realizado en 85 muestras de hielo de 40 marcas en 2 estados del país, como Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México, encontró que casi la mitad de las muestras contenían bacterias indicadoras de contaminación fecal, lo que representa un riesgo para la salud, especialmente para desarrollar enfermedades gastrointestinales. El análisis también mostró que en el proceso de congelación no elimina esos patógenos y algunos sobreviven al entrar en contacto con bebidas carbonatadas o alcoholizadas. Los expertos del IPN hicieron un llamado a mejorar las prácticas de higiene en la producción y manipulación del hielo. Además, recomendaron a los consumidores estar alertas y reportar cualquier irregularidad a las autoridades sanitarias. Y desde The Conversation, historias de gusanos cavernícolas. En las cuevas submarinas de las Islas Baleares, en el oeste del Mediterráneo, que se componen de 3 islas principales, Mallorca, Menorca e Ibiza, y otras islas pequeñas, un grupo de científicos descubrió una nueva especie de gusano marino llamada Poyentia perezi, que desafía los estereotipos conocidos.
Descubierto por accidente en 2019, este anélido carece de ojos y cuenta con largos apéndices sensoriales, adaptaciones propias de su entorno oscuro y aislado, y sorprendentemente sus parientes más cercanos viven en abismos del Pacífico y en la Antártida, lo que lo convierte en un fósil viviente. El proyecto de investigación en las Baleares busca promover la conservación de estos frágiles ecosistemas, únicos en su biodiversidad y con potencial relevancia científica, de estos únicos ambientes de las cuevas, sensibilizando el interés científico derivado de la presencia de organismos relictos aislados y convencer a gestores del medio ambiente y a la sociedad en conservar estos ecosistemas. Aprender ayudando. Universitarios fabricantes de prótesis a medida, por The Conversation. Un proyecto de la Universidad de Oviedo está cambiando vidas a través de la innovación y la solidaridad. En colaboración con la organización Supergis Autofabricantes, la iniciativa Superhéroes, que permite a estudiantes de ingeniería diseñar prótesis personalizadas para niños como Dimas, que desea tener una prótesis que sea fácil de retirar cuando el niño vaya a jugar y de colocarla de manera rápida para poder escribir en clase. No solo eso, sino que también sea versátil, para permitirle nadar, andar en bici o simplemente subirse a la cremallera de la sudadera. Esto debido a que sus prótesis poco prácticas enfrentan limitaciones en actividades cotidianas. En este proyecto, los estudiantes aprenden creando soluciones que responden a las necesidades reales, desde tomar medidas hasta imprimir en 3D una prótesis adaptable. Esta experiencia les brinda un aprendizaje integral, conectándolos emocionalmente con las familias y formando futuros profesionales comprometidos con la sociedad. Más allá de las técnicas, los estudiantes desarrollan habilidades en empatía, liderazgo y responsabilidad social. En resumen, proyectos como Superhéroes muestran que la educación innovadora no solo es técnica, sino también humana y colaborativa. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. En el top 10 de esta semana, infecciones emergentes del siglo XX y el siglo XXI. Número 10. VIH. El virus de inmunodeficiencia humana se transmite por relaciones sexuales sin protección y desde su origen ha matado a millones de personas. Actualmente los tratamientos con fármacos antirretrovirales han logrado convertir la enfermedad en una infección crónica controlable. En el número 9, enfermedad del legionario. Es un tipo de bacteria llamada Legionella que se distribuyó a través del sistema de aire acondicionado en 1976, causando 182 casos de neumonía severa, 29 de ellos fatales. Diagnosticada a tiempo, la enfermedad puede curarse con antibióticos. Número 8. MRSA. El Staphylococcus aureus es una bacteria que causa infecciones que producen pus. El proceso responde a la meticilina del grupo de antibióticos como la penicilina, y debido al mal uso de los fármacos, muchas de las cepas son ahora resistentes a la meticilina y no hay cómo combatirlas. En el número 7, H1N1 o gripe porcina. Es un virus similar a una infección de los puercos que se le llamó gripe porcina, muy intensa en México con 1918 enfermos reportados, 755 personas hospitalizadas y 84 decesos registrados. Los síntomas son como los de la gripe común y ya existe una vacuna. Número 6. Gripe aviar. Es un virus propio de las aves que ha logrado infectar a miles de humanos en 15 países desde el 2003 y el 60% de los enfermos fallecieron. No se contagia entre personas, sino al manipular aves contagiadas. Aunque ya existe vacuna, el temor es que una mutación se convierta en una pandemia incontrolable. En el número 5, MERS. Es un virus de Arabia Saudita, tal vez originado en camellos, puede afectar al ser humano y causar graves neumonías, con una mortalidad del 41%. En el 2014 se registraron 688 casos con 282 muertes, todas ellas en los países árabes. Algunos pacientes importados han sido atendidos en Estados Unidos. Número 4. Fiebre de chikungunya. Se originó en Tanzania, significa hombre que se dobla, en el idioma africano Makonde. La enfermedad es causada por un virus transmitido por un mosquito con baja letalidad y causa severos dolores musculares y articulares, pudiendo dejar algunas secuelas duraderas. En el número 3, ébola. Se originó en el Congo y es difícil de contagiar. Para que ocurra hay que tener contacto directo sin protección con las mucosidades, sangre, sudor, vómitos y diarreas de un enfermo. Actualmente los científicos continúan con estudios para desarrollar una vacuna. Número 2. Coronavirus 2019 SARS-CoV-2.
Infecta a seres humanos y algunos animales. Las vacunas proveen de protección frente al riesgo de enfermedad grave o muerte. Si bien una persona aún puede contraer el virus después de vacunarse, tener síntomas graves, leves o que no los tenga y recuperarse con buena atención y reposo. Y en el número 1, viruela del mono. Los síntomas son fiebre, fatiga, dolor muscular y erupción cutánea que puede afectar el cuerpo entero. Se infecta de animales y de pacientes infectados al tocarlos, besarlos, de relaciones sexuales, de materiales contaminados y también la mujer a través del embarazo lo transmite al embrión. Es de poca letalidad ya que gran parte de los casos sanan. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Gracias, Erika. Un gusto, hasta la próxima. Gracias a Lalo Carrillo. Quédese con nosotros la próxima media hora en la entrevista de La Neta de la Ciencia. Nos escuchamos. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación.